gracias por estar presente acá en la CGT de Regional Rosario. A todos los compañeros que son de la misma y a los que no, también bienvenidos. La verdad que estamos muy contentos y los muchachos y los compañeros que han venido de CGT Nacional, que lo ha agarrado tormenta en el camino, la verdad que muchísimas gracias por estar presente. De esta mañana que estamos hablando en contacto y bueno, esperemos que el regreso sea mucho mejor. Vamos a comenzar porque si no se va a atrasar lo que está armado en el Sindicato de la Carne. Compañeros, como todos sabemos, esto va a ser el lanzamiento del paro del día 10, jueves, donde los sindicatos adheridos a la misma y a la CGT Nacional vamos a parar. Y les pido la verdad que a todos un respeto muy grande a los que quedan afuera, pero bueno, es un problema de los dirigentes que no se ponen a la altura de los trabajadores. Le voy a dar la palabra a Juan Carlos Clic, un compañero que todos lo conocemos, del Sarmiento, para que dé comienzo a esta conferencia de prensa. Sí, buenos días a todos. Yo preferiría que en principio el compañero secretario de Interior es el responsable de la coordinación del Consejo Directivo con las regionales del Interior, haga una introducción acerca de lo que ha informado el compañero López, que es el titular de la Regional Rosario. Estamos acá con los compañeros de la Confederación General del Trabajo a nivel nacional, de las dos CGT, y decirles que, bueno, que este paro va a tener un acatamiento de un 80-90%. Por ahí hay dirigentes que no adhieren a esta medida convocada por la Confederación General del Trabajo, pero seguramente los trabajadores van a parar todo, porque esto se debe a los 108 puntos del documento de la CGT, y todas las delegaciones regionales del interior están como acá, con 50 y pico de gremios, o sea, podemos hablar casi de la unidad del movimiento obrero. Realmente esto nos reconforta, porque esto está garantizado, este paro, que es simplemente un paro. Algunos preguntan si realmente va a haber piquete, corte de la ruta. Nosotros convocamos a un paro nacional para que se vea desde adentro y desde afuera el descontento de la gran mayoría de los trabajadores y de la mayoría de los argentinos también con las políticas que ha llevado este gobierno adelante. ¿Alguna pregunta, compañeros? Si no... Algunos califican esto como un paro político, que principalmente es una medida en contra del gobierno nacional. ¿Qué análisis hace de esta apreciación? No, esto no es un paro político. Nosotros no estamos detrás de ningún referente político. No lo estamos ni aceptamos tampoco que ningún político se referencie con este paro. Este paro es un reclamo de los trabajadores, de la Confederación General del Trabajo. Por lo tanto, no estamos detrás de la política. Quiero aprovechar la conferencia de prensa porque no lo hemos señalado, pero el compañero Hugo Moyano no está presente porque ha tenido dificultades de último momento en su agenda. Yo ya lo dije en la entrada, pero lo vuelvo a reiterar ahora. Es importante que nosotros comprendamos de que acá hay un conjunto de organizaciones sindicales de distintas expresiones del sindicalismo que están convocando a esta medida de fuerza. Por lo tanto, eso hace la reiterada pregunta que está haciendo la prensa de que no tiene ningún signo político, porque hay compañeros que están ubicados en distintas alternativas políticas hoy en la Argentina. Pero también es muy importante que la prensa refleje algo que me parece que todavía no ha aparecido ni en los medios gráficos ni televisivos. El hecho de que por primera vez hay un paro en reclamo de mayor seguridad de los ciudadanos. Hay un paro en contra de la presencia del narcotráfico y sus implicancias en la Argentina. Y este no es un llamado al gobierno nacional o al Estado, que ciertamente tiene responsabilidades primarias en esta cuestión, sino también a todo el arco político de las responsabilidades municipales y provinciales. Porque nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de pedir que a través de nuestros impuestos que pagamos todos, el Estado nos garantice la seguridad en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Ustedes saben que acá en la ciudad ha habido sindicatos y gremios que han pedido
que se modifiquen los horarios del trabajo justamente por la inseguridad, o que se pongan vehículos para que los trabajadores no sean asaltados en el trayecto al lugar de trabajo. Como también ha sido una barbaridad el hecho de que haya justiciamiento por mano propia en esta sociedad. Lo que está implicando es que acá hay muchas cosas que están fallando. El gobierno nacional tiene que ser el primero tiene que poner en la agenda esta cuestión. El primer escalón de responsabilidad es del gobierno nacional. Poner en la agenda a fondo esta cuestión. ¿Por qué los muertos los pone la clase trabajadora? Porque no creemos que este sea un discurso de derecha como muchas veces termina diciendo el gobierno. Este es un problema de seguridad que estamos reclamando los hombres y las mujeres de este país que queremos vivir y trabajar en paz. Nosotros queremos hacer eje en esto porque es la primera vez que la Confederación General del Trabajo va a un paro en reclamo de este punto. Creo que lo tomamos el atrevimiento entre todos de venir a Rosario a ratificar una medida que hemos tomado en plenario de la Confederación General del Trabajo. Tiene que ver pura y exclusivamente con lo que nos está pasando a todos nosotros, no hay que darle muchas vueltas, que somos los perjudicados de este proyecto nacional y popular con exclusión, porque todo lo que excluye a los trabajadores no tiene nada que ver con nosotros. Creo que esto va a tener una fuerza importantísima, pero es tan importante el paro como el post-paro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y si tenemos respuesta, y hemos decidido más que un paro, un plan de lucha. Nosotros sabemos que es importante el movimiento obrero. El último ganador de una elección ganó con 4 millones de votos y se supone que son trabajadores, ¿o no? Deberían responder a aquello que también votamos. Nosotros no estamos a favor de ningún político y no hay alternativas. La única alternativa está en el movimiento obrero, que es el único que tiene reserva de peronismo todavía. Los demás nadie se ha querido comprometer con el movimiento obrero. Y mientras tanto, mientras no se comprometa con el movimiento obrero, ¿por qué deberíamos nosotros comprometer a nuestros trabajadores haciendo un paro solamente en función de la política? Creo que en función de la necesidad que tenemos todos de cambiar este tipo de cosas, salir de este proyecto y de esta década perdida definitivamente, porque solamente el peronismo ha armonizado los intereses de todos nosotros en la década del 45 al 55. Eso no ha sido superado porque se ha hecho con doctrina. Así que los trabajadores volvemos a la lucha, como quien dice, unidos, no fragmentados como todo el mundo prefiere y quiere porque le hace bien para llevar agua a su morir. Creo que nosotros de una vez por todas teníamos que poner los pantalones largos. Creo que lo ha hecho el compañero Moyano, que está ausente, el compañero Barrio, que está ausente en este momento. Quizás llegue, quizás no llegue, pero en definitiva el compromiso que tiene con esta lucha es muy grande y nosotros tenemos que acompañar. Así que gracias, compañero, por esta respuesta. Secretario de Acción Social de la CGT, secretario general de la Regional Venado Tuerto de esta provincia también. En principio, digamos, ratificar todo lo que los compañeros dicen. Nosotros nos alejamos de esta situación de ambigüedad que plantea el gobierno en cuanto a tratar de definir que unos son buenos y otros son malos. Nosotros no estamos tratando de buscar quién es bueno y quién es malo, sino quiénes son los responsables. Y este paro tiene un sentido de llamamiento a esa responsabilidad. No nos encontramos acá porque hemos decidido del día a la noche hacerlo, sino porque en la variada agenda gremial que hemos planteado no hemos encontrado el eco necesario para una respuesta en una mesa de diálogo que es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Sumado a que tenemos que pelear día tras día con quienes tienen la fuerza del capital, que son los empleadores. Ahora se suma un adversario más, que es el propio Poder Ejecutivo Nacional, que a través del Ministerio del Trabajo establece un techo a la paritaria. Techo a la paritaria que implica 4 o 5 puntos por debajo de lo que la inflación puede ser. Nosotros hemos llevado adelante una experiencia dentro de la CGT, creando un observatorio para medir la inflación, y esto nos da que el 35% al menos este año va a impactar sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Poder adquisitivo que año tras año viene perdiendo valor de salario real.
Y esto efectivamente implica lo que el compañero Hugo Moyano estableció cuando la presidenta en su discurso de Asunción, allá por el 2011, habló cuando dijo sintonía fina. Sintonía fina nos suena mucho a ajuste, y el ajuste se da sobre los trabajadores. Somos la variable que se ha elegido este año, no solo porque la inflación va a comer los salarios, sino porque el aumento de tarifa va a empezar a hacer efectos sobre la economía familiar. Y esto efectivamente da de lleno contra algo que se ha transformado en un defecto estructural de este país, como es la pobreza. La pobreza hoy está en más de 10 millones de personas que están atravesando, que no llegan a poder subsistir mínimamente con lo mínimo necesario, como vestimenta, alimentación, transporte. Y más de 2 millones de personas. Una ciudad como Rosario no puede comer todos los días dignamente. De esos 2 millones de personas, la mitad son niños y adolescentes. Efectivamente estamos ante un problema que la clase trabajadora se ha puesto al frente y está reclamando. Nos excede la agenda gremial, precisamente porque quienes sufren los embates sociales son los trabajadores. Pero no es esto algo que sea ajeno a la clase política, y esto no tiene de reclamo solamente al Poder Ejecutivo Nacional, también tiene que ver con reclamarle a la oposición, porque esta agenda gremial fue la misma que la oposición y que el oficialismo puso en su proselitismo en las últimas elecciones, y con eso lograron votos. Lo que estamos reclamando ahora es que esas soluciones se den de pleno y que efectivamente se lleven adelante en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Nuestros trabajadores están muriendo, nuestros trabajadores están sufriendo el hambre, nuestros trabajadores están sufriendo el apriete por parte de las instituciones que no dejan ser una paritaria libre, y efectivamente esto hace que llevemos adelante la única herramienta que la Constitución y nuestra naturaleza como dirigentes gremiales nos lleva adelante, nos deja hacer, que es un paro que no debe verse como algo político, o si en todo caso quienes lo quieren ver, que son los que ejercen acción política, lo quieren ver como algo político, bienvenido sea. Es para llamar precisamente la atención a quienes son responsables de llevar adelante las soluciones para los trabajadores. Muchas gracias. Buenos días. Acuña Carlos, secretario general de la Federación de Trabajadores de Estaciones de Servicio. Bueno, yo quiero referirme con respecto a la pregunta de algún periodista que era un paro político. La verdad que dos cuestiones. Primero, creo que en el 2012 hubo un paro que fue contundente y fue un llamado de atención a la política, a este gobierno principalmente, con respecto a la situación del país, porque el paro fue más o menos los mismos motivos, lo único que faltaba era la gran inseguridad que hay hoy y el pedido de la misma población, el combate al narcotráfico, porque eso agrava la situación de todos los problemas que hoy tenemos. Que también quiero recordarle a ese jefe de gabinete que dijo eso, que se olvida que en definitiva todo es política, porque lo que hace el gobierno también es política. La hipocresía de tratar a la política, a los militares nos decían lo mismo. Cuando hicimos el primer paro, el 27 de abril del 79, decían que era un paro político. Cuando hicimos la movilización del 30 de marzo del 82, también decían que era una movilización política. ¿Le tienen miedo a la política? No, la verdad que no entiendo eso. Pero la necesidad de la gente no pasa ni por un partido político ni por un candidato. La necesidad de la gente pasa porque no quiere que este gobierno le mienta más. La hipocresía de tener las estadísticas que tiene, y es toda una mentira. Y eso es peor que la política, no tiene nada que ver con la realidad. Es toda una mentira lo que está sucediendo en el país. Es mentira con la inflación, es mentira de la plena ocupación. La inseguridad era una sensación. Ahora se pelean entre ellos por quién quiere reconocer lo que está sucediendo y otros que no quieren reconocerlo. Así que, por lo tanto, no creo que haya respuesta si no entienden de lo que está sucediendo afuera. Yo creo que los que no están entendiendo es el gobierno, y si los dirigentes no nos ponemos al frente de esta situación como dirigentes gremiales para llevar la inquietud
para hacernos escuchar, y de alguna forma creemos que esta es la mejor forma, porque creemos que no solamente el gobierno, sino que hay un sector de la sociedad que por ahí la está pasando bien y no entiende de la situación de lo que sucede abajo. Entonces creo que esto va a ser un llamado de atención para que este gobierno recapacite y que se deje de joder con mentiras, de creer que a nosotros, que a los trabajadores, que a la gente común le va a hacer creer a la mentira. No se puede mentir permanentemente de todo lo que está sucediendo en el país. Yo creo que llegó la hora de decir la verdad, y los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales están diciendo la verdad. En el peronismo decimos que no a la explotación del hombre por el hombre, pero hoy con tantos impuestos y tantas plata que le sacan al pueblo de distintos sectores a través de los impuestos que crean, estamos siendo explotados por el Estado. Es decir, ni una cosa ni la otra, estamos yendo al otro lado ahora. Entonces, creo que es momento de esta situación, de encarar este plan de lucha, de llevarlo adelante con un solo objetivo, de que el gobierno entienda que no nos cabe más la mentira. Y a los que hablan de política, le queremos decir también que la clase política, y creo que son todos abogados los que fueron presidentes, son los que llevaron a la situación en la que estamos hoy. Hasta ahora, los trabajadores lo que hicimos fue colaborar para recuperar la democracia, apoyar a la democracia, defender a los trabajadores, defender la fuente de trabajo y las políticas implementadas por los distintos gobiernos de todos los partidos políticos que han sucedido, porque acá ha habido peronismo, radicalismo y alianzas. Y todos terminaron como conocemos toda la historia que terminó. Así que nosotros hoy estamos al frente de esta situación circunstancialmente, porque si no nos ponemos nosotros al frente, se va a poner la misma gente, los trabajadores, al frente de esta situación y va a hacer sonar el escarmiento. Muchas gracias, compañeros. Compañeras, compañeros, como secretario de Derechos Humanos de la CGT, solo me queda reiterar lo que han dicho el resto de los compañeros. En primer término, que llegamos a este paro nacional no por capricho, sino hemos sido sabios y prudentes. No solamente estos reclamos tienen larga data, sino en lo que vamos de este año, en el plenario que se hizo en Mar del Plata, se aprobó este documento y todos estos puntos que hoy forman parte de la plataforma o de los reclamos del paro, y sin embargo, a pesar de hacerlo público, jamás fuimos recibidos por el Gobierno Nacional, a pesar de haber sido notificados de todos los puntos el Ministerio del Trabajo de la Nación. La voluntad de dialogar no faltó en nosotros, sino no hubo voluntad política del Gobierno Nacional de dialogar con los trabajadores, los legítimos reclamos de los trabajadores. Sí lo hemos hecho con todo el arco político que quiso dialogar con los trabajadores, y a todos les llevamos la misma reivindicación, los mismos puntos, y hemos reclamado y seguimos reclamando, no solo al gobierno ni a la oposición, que se manifieste sobre estos puntos de cara a las políticas que piensan implementar a partir del 2015 en la Argentina. Obviamente los trabajadores no pueden esperar hasta el 2015 por las respuestas, y ante la ausencia de respuesta estamos parando. Y decir que estamos parando es en legítimo defensa de los derechos humanos, de los trabajadores activos y de los jubilados. Los derechos humanos no es una palabrita linda que se emplea y se la utiliza con un sentido faccioso, si se quiere, o para determinado interés. Es un concepto integral que tiene que ver con la justicia social. Ponerle techo a las paritarias es violar los derechos humanos de los trabajadores. Pagarle a los jubilados menos que el salario mínimo vital y móvil es violar los derechos humanos de los trabajadores jubilados. Discriminar en las asignaciones familiares a los hijos de los trabajadores es violar los derechos humanos de los hijos de los trabajadores. Mantener la precariedad a tantos millones de trabajadores laborales es violar la ley
porque el propio Estado la viola, es violar la ley y la seguridad social, y también es violar los derechos humanos de los trabajadores. La tercerización laboral y el trabajo esclavo también es violar los derechos humanos de los trabajadores. Mantener vigentes hoy normas de la dictadura militar, que fueron, para lo cual se hicieron desaparecer a tantos miles y miles de trabajadores, para aplicar esas normas, es violar los derechos humanos de los trabajadores. La inseguridad es violar los derechos humanos de los trabajadores, y el narcotráfico lleva a una situación en que se violan los derechos humanos de los trabajadores. Así que este paro es por los derechos humanos. Los derechos humanos hoy y acá. Quien no tenga trabajo digno, quien no tenga salario digno, quien no tenga acceso a la vivienda, a la salud y a la educación, no es respetado en sus derechos humanos. El ajuste es violar los derechos humanos. La inflación es violar los derechos humanos de los trabajadores. Por este paro reivindica los derechos humanos de los trabajadores activos y de los trabajadores jubilados. Nada más, compañeros. Vamos a dar por terminada esta conferencia de prensa y nos vamos a dirigir a la casa del sindicato de la Cámara, la casa de Fantini, donde ahí va a haber un acto. Y muchas gracias y bueno, a todos los compañeros que han participado. Y bueno, estamos viendo en un ratito en el sindicato de la carne.